¿Qué tal, amigos? Es un gusto estar en este su programa UJAT Conciencia, una emisión más donde le llevamos lo último en ciencia, tecnología e innovación generado por los profesores investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de nuestro estado. Así que vamos a iniciar este programa con un tema muy interesante, muy importante, y tenemos dos invitados especiales que nos van a hablar precisamente de toda esta importancia que tiene el cacao en la vida de Tabasco y de nuestro país también. Así que para ello está con nosotros el doctor Pedro García Lamilla y un invitado muy importante, el ingeniero Walter Méndez, quien es de la empresa Adiu. Y nos van a platicar precisamente todo lo relacionado con el cacao en este programa. Quédese con nosotros en este tiempo y va a aprender precisamente todo del cacao. Doctor Pedro, gracias por estar con nosotros. Hola Rafael, muy buenas tardes. Walter, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, hoy queremos platicar mucho de los aspectos que tienen que ver con una de las cadenas productivas más importantes del estado de Tabasco, que es el cacao. Hoy estamos en esta empresa que representa el eslabón que da a conocer el cacao al mundo, pero en la forma de chocolate. ¿Qué nos puedes platicar sobre ello, Walter? Bueno, primero decirles que el cacao es un cultivo muy importante para el estado de Tabasco. Es un cultivo emblemático para nuestro estado. Primero porque tiene una carga cultural muy importante. Se habla que el cacao hace más de 4,000 años ya lo teníamos en nuestro estado. Las culturas madre, olmeca, la cultura maya, tiene todo un tinte cultural, ¿no? Una parte histórica. Es parte que va impresa en cada uno de nosotros que vivimos aquí en Tabasco. Y la otra parte importante también es una parte socioeconómica. En este cultivo dependen más de 100,000 familias de manera indirecta y directa de este cultivo. Hay 33,000 productores que todavía tienen sustento en este sector productivo. Pero también la parte ambiental, hay que decir eso también. Si ustedes podrían observar desde el cielo a través de un vuelo, una fotografía aérea, lo que es el cultivo del cacao, las zonas arboladas, ya no tenemos muchas selvas realmente originales. Toda la parte arbolada que tenemos en Tabasco, sobre todo cargados en los municipios de La Chontalpa, es cacao. Es lo más parecido a un sistema de selva. Entonces también cumple funciones ambientales con todos los servicios que pueda tener el cacao como un sistema manejado por el hombre, pero que asemeja mucho a lo que es una selva, ¿no? Podemos encontrar monos, podemos encontrar aves migratorias, hay especies de flora específicas en el cacao y que además también producen un sustento para las familias aquí en nuestro estado, ¿no? Entonces realmente es un cultivo muy importante para nosotros. Tan importante es que tenemos una de las bebidas que son típicas de nuestro estado, que nos identifican con el resto del país, que es el pozol o el chorote, que finalmente a base de qué está hecho, de cacao. Y de otro cultivo muy importante para nuestro país, que es el maíz. Entonces la fusión de esas dos cosas nos dan una identidad importante para nuestro estado, ¿no? Muy bien, ahora esa importancia también a nivel mundial, ¿cómo se refleja? Si bien está comprobado ya científicamente por estudios realizados por nuestra universidad y otras instituciones que el cacao de Tabasco, de México, es uno de los mejores. Ahora, ¿cuál es la problemática a nivel mundial? Es algo muy interesante lo que dices, maestro, en el sentido de la calidad del grano. No dicho por nosotros, porque siempre decimos, si lo vendes, pues tú vas a decir que es el mejor. Sin embargo, dicho por extraños, por otros países productores incluso y países consumidores, el cacao mexicano está considerado, el cacao tabasqueño, como un cacao fino de aroma. ¿Qué quiere decir esto? Que es un cacao de muy buena calidad. O sea, la genética que tenemos en Tabasco, en las 40,000 hectáreas de las que estamos hablando, es un cacao de excelente calidad para hacer productos, chocolates gourmet o chocolates vintubar o tritubar, que son las líneas nuevas de chocolatería, ¿no? ¿Cuál es el reto? Más que problemática, yo lo vería como un área de oportunidad o un reto a solucionar. En la parte de la calidad genética, pues la tenemos el reconocimiento, pero esa calidad genética de plantación, de manejo, de grano, se puede perder en los procesos post cosecha. Ahí es donde está el talón de Aquiles. Ahí es donde la mayoría de los productores debemos estar trabajando para tener un producto de calidad, para conservar e incluso incrementar esa calidad genética que se tiene en el proceso de fermentación y en el proceso de secado. Muy bien, y es ahí precisamente donde entra la universidad en la vinculación precisamente como fuente para poder proporcionar alternativas, ¿no, doctor? Bueno, como comentaba Walter, es el eslabón de la fermentación y secado son parte fundamentales. Cualquier parámetro que movamos dentro del proceso de fermentación van a dar notas diferentes de calidad en un producto final que se llama chocolate.
Podemos mencionar muchas muy importantes como la madurez de la mazorca cuando entra a los sistemas de fermentación, el proceso de volteo, las temperaturas que se puedan alcanzar, ¿sí? Los tipos de sistema de fermentación, porque existen 2, 3 o 4 tipos de forma en que se fermentan, los tipos de secado a la vez, que pueden ser artificiales o naturales, y también tenemos diferentes combinaciones de variables. Es decir, hay un conjunto de características que se pueden modificar para generar un conjunto de chocolates formulados a partir de esas combinaciones. Pero mucho cuidado, tenemos que optimizar y por lo tanto para poder optimizar necesitamos saber las características que desea un consumidor final. Nuestro trabajo, precisamente en vinculación con ADIU y todo lo que representa el grupo de trabajo de Walter, tiene que ver con mover esas condiciones para encontrar esos nichos específicos. ¿A través de qué? A través de la ciencia, a través de las mediciones, del laboratorio y de las situaciones de optimización que se pueden hacer en una universidad. Claro, y bien lo comentaba el doctor Pedro en ese sentido. Si nosotros, la mayoría de los productores se hace la fermentación y el secado de manera empírica, es decir, una fermentación se dice si es un cacao trinitario de 5 a 7 días, si es un cacao de almendra blanca de 3 a 5 días. Pero hablamos de días. Y en la parte de la fermentación, en eso, necesitamos protocolos como los que está realizando la universidad, específicos para el tipo de instalación y tipo de fermentación, como bien lo comentaba el doctor Pedro, para determinar cuál es el factor. Si son 24 horas antes de removerlos, son 48, 36. A un nivel de especificidad mucho más riguroso para que la fermentación, que es donde se detonan los primeros sabores y olores de chocolate, en la fermentación y el secado. Entonces, sí es muy importante que se definan esos protocolos, pero con método científico, no con método empírico, ¿no? Después de haber escuchado esta explicación de parte del doctor Pedro García Lamilla y del ingeniero Walter Méndez, aquí de Chocolates ADIU, a quien queremos agradecerle mucho por habernos permitido estar aquí y conocer de cerca y de viva voz las necesidades y las oportunidades que hay en chocolate, vamos a trasladarnos hasta el municipio de Teapa y conocer todo este proceso que ya nos platicaron. Vámonos entonces a un corte promocional y regresamos después para seguir aprendiendo de cacao. Gracias por continuar con nosotros, amigos, en su programa UJAT Conciencia. Nos trasladamos de la ciudad de Villahermosa a una plantación cacaotera aquí en el municipio de Teapa, donde se están precisamente aplicando ya todo el conocimiento científico generado por investigadores de nuestra universidad con el propósito precisamente de mejorar todas las condiciones para poder competir en el mercado global. Continuamos con el doctor Pedro García Lamilla, quien nos está enseñando precisamente cuál debe ser el manejo post cosecha, pero no solo post cosecha, sino desde el inicio de la producción. Así que, doctor, continuamos con este programa y tenemos un invitado también muy especial. Claro que sí, Rafael. Estamos aquí en una plantación en el municipio de Teapa, donde necesariamente tenemos que conocer el primer eslabón para desarrollar toda la cadena, es decir, las plantaciones, donde se encuentran los árboles que nos dan el fruto precioso, que es el cacao. Sin embargo, si nosotros trabajamos en post cosecha, tenemos que conocer también el desarrollo de la cosecha. Es decir, necesitamos recibir materia prima en buenas condiciones, necesitamos tener granos que son extraídos de mazorcas en un estado de maduración adecuado. Entonces hemos hecho acuerdos con diferentes productores y diferentes fincas productoras de cacao para poder colaborar con ellos y conocer los estados de maduración. En ese caminar que tenemos como investigadores dentro de la universidad, y con los colegas que tenemos de otras instituciones, conocemos a Armando. Armando colabora con Agrofloresta en el aspecto de cuidado, no solamente post cosecha, sino también de cosecha, y nos han abierto la puerta para poder venir a esta plantación que en este momento está en etapa de floración. Armando, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor, bienvenidos. Pues sí, esta es una plantación que tiene una superficie de 33 hectáreas, las cuales en su mayoría están sembradas con cacao tipo Carmelo, que es un cacao de almendra blanca. Los cacaos tienen la peculiaridad de que el cotiledón puede ser de color violeta o puede ser de color blanco. Los colores blancos son más asociados a cacaos del tipo criollo, que son los a nivel internacional conocidos como los cacaos más finos y de aroma que hay en el mercado. Entonces, nosotros tenemos una plantación de 33 hectáreas, como les decía, las cuales son cultivadas de manera orgánica. Es una plantación relativamente joven, es una plantación que tiene alrededor de 3 años y medio, que ya empieza a producir. Todas las plantas que están en la plantación son del tipo injertos, son plantas producidas en vivero por aproximadamente 6-7 meses y después pasadas a campo. Estas plantas, desde que están establecidas en el campo, es cuando empieza su manejo orgánico. El manejo orgánico abarca distintas prácticas, ¿no? Abarca lo que son el uso de compostas, abonos orgánicos, elaboración y aplicación de bioles dentro de la parcela, el uso de microorganismos de montaña y bueno, parte de esto también, una cuestión importante es el manejo que se le da a la plantación. Una plantación como esta es bastante diferente a una plantación pues más tradicional, ¿no? El sistema agroforestal que implica una plantación de cacao, pues además de ser un sistema ancestral de México, característico de México, normalmente las plantas que están dentro de este sistema tienen un origen de semilla o son comúnmente llamadas plantas de pie franco, que es un crecimiento bastante diferente. En el caso de las plantas de injerto, lo que se tiene es un crecimiento más parecido al crecimiento de una rama. Esto implica que sean plantas que desde su base tiran diferentes ramas laterales y estas ramas se tienen que ir podando para que el cacao tenga una superficie de producción más amplia. Una plantación de este tipo pues implica mucho trabajo, no solo por la cantidad de hectáreas que son, sino por el tipo de planta que es de injerto. Las labores durante todo el año que no se dejan de hacer son la gilea o deshierve, como se le llama, que bueno, según el número de trabajadores que se tiene, se hace todo el año, porque una vez que empiezan a gilear en la hectárea número 1, por decirlo así, cuando llegan limpiando hasta la hectárea número 33, pues ya pasó el tiempo suficiente para que en la hectárea 1 vuelva a crecer pues la vegetación, ¿no? Por eso es una de las labores que durante todo el año se están haciendo. La poda, pues también. Ahora, esta plantación que se supone que no se supone, está certificada, ¿qué ventajas tiene el hecho de que sea certificado o certificar una plantación? Bueno, una de las grandes ventajas que se tiene por ser plantación orgánica es el precio del producto, porque este producto generalmente va para mercados muy específicos, pues mercados que se dedican a la producción de cacao fino y de aroma. Entonces este tipo de mercados buscan precisamente, bueno, han dado la vuelta, ha volteado a ver plantaciones que sean amigables con el ambiente. Entonces, nosotros al tener el certificado de ser una plantación orgánica, podemos acceder a este tipo de mercados y entonces, por lo tanto, acceder también a estos precios que son mejores. Y obviamente esto beneficia también a los productores directamente, pequeños o grandes productores. Sí, claro, como te decía, ¿no? El precio ya por default es una de las grandes ventajas que se tiene, así produzcas, no sé, 100 kilos, así produzcas 5,000 kilos, ¿no? Un mejor precio por tu producto es una de las grandes ventajas, que bueno, al final es siempre algo que se busca, ¿no? Un impacto económico en la economía tanto de pequeños productores, digo, es lo mejor porque la mayoría de las plantaciones pues pertenecen a pequeños productores que tienen solo media hectárea, 2 hectáreas. El promedio por productor es de hectárea y media o
2 hectáreas, ¿no? No son plantaciones tan grandes como estas. Entonces los rendimientos de esas plantaciones pues son bajos. Entonces acceder a un mejor precio pues sí es un impacto bastante importante por productor. Qué interesante es saber y conocer precisamente todo el manejo que se le debe de dar a una plantación de cacao desde sus inicios hasta la parte de la cosecha. Vamos a ir a conocer precisamente a la empresa donde está colaborando Armando y a la empresa Agrofloresta, ¿verdad? Entonces vamos a conocer ahí todo el proceso post cosecha que se le da y qué bueno que nos ya enseñó precisamente todo lo que se debe hacer desde antes. Vamos entonces a conocer Agrofloresta y todo el proceso que se está dando. Amigos, ya estamos de regreso en su programa UJAT Conciencia Televisión y nos encontramos ahorita ya en el municipio de Tiapá. Nos trasladamos rápidamente para conocer esta empresa Agrofloresta, una empresa dedicada precisamente al procesamiento post cosecha de los granos de cacao que tiene ya una certificación internacional. Nos encontramos aquí nuevamente con el doctor Pedro García Lamilla. Doctor, ¿qué vamos a encontrar aquí? Bueno, Rafael, este es uno de los centros de acopio más interesantes que se han desarrollado en los últimos años en Tabasco, por el tratamiento que le realizan a la materia prima, al cacao, siguiendo buenos estándares de calidad, buena selección de materia prima, un control del proceso de fermentación, un manejo adecuado del secado y que se han diversificado vendiendo el cacao no solamente en el sector mexicano, sino que ya realmente mandan cacao a otros lados del mundo. Vamos entonces a conocerla. Adelante. Oh, doctor, ¿en dónde estamos ya aquí? ¿En qué parte de la empresa Agrofloresta? Bueno, ya estamos en la parte crítica del proceso post cosecha de cacao. Estamos en el área de fermentación. Todos los cambios sensoriales que reconocen al chocolate como un producto de alta calidad se desarrollan como punto crítico en el área de la fermentación. Es aquí donde suceden los principales cambios biológicos que van a dar las notas específicas a frutales, a florales, amargura, astringencia, dulzor, que caracterizan al chocolate. Y hoy estamos con la persona que maneja el área en Agrofloresta. Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Mucho gusto. Pues como decía aquí el doctor Pedro, estamos en el área de fermentación, el proceso donde las notas se aportan. Como nos damos cuenta, las cajas son de madera de maculí, es una madera sin olor. Precisamente lo que hace esta madera es que no altera lo que es el proceso de fermentación, ¿sí? Aquí nos regimos por protocolos de acuerdo a la comunidad, trabajamos con productores de diferentes comunidades. Por cada comunidad manejamos protocolos de acuerdo a las características, si es acriollado o si es trinetario. Manejamos 3 tipos de protocolo. Uno de los protocolos es de 6 días y medio, de 5 días y de 4 días y medio. Es lo que se tarda el grano de cacao en cada una de estas cajas fermentadoras. Así es. Damos volteos, que es muy importante darlo a su hora. Aquí nos basamos en los protocolos de 48 horas, de 24 horas y de 36 horas. Nos llevamos exactamente de 4 días y medios a 6 días y medios. Muy bien, vámonos ahorita a conocer la parte ya del secado, en donde tienen ya el invernadero después de la fermentación. Nos van a explicar ahorita cómo se lleva a cabo esta parte. Esta área de secado, doctor, ¿qué características debe de tener? Bueno, el área de secado es la segunda etapa más importante en post cosecha. Es la etapa donde nos permite reducir la humedad hasta llegar al grado de humedad solicitado para comercialización de cacao. Pero más allá de reducir la humedad, como cualquier operación de secado, nos permite eliminar compuestos volátiles que se formaron durante el proceso de fermentación que acabamos de ver hace un instante en la área de fermentación. Y esta etapa debe ser cuidadosa en los aspectos de movimiento del cacao.
Debe ser áreas bien separadas y debemos tener características que nos permitan diferenciar los lotes, así como también que los sistemas de secado, que pueden haber diferentes en función de los centros de acopio, tengan un control en cuanto a temperatura. No podemos trabajar con temperaturas muy elevadas porque deterioran el cacao. Y de esto nos va a platicar más Rubén de cómo realizan el trabajo aquí en Agrofloresta. Bueno, doctor, aquí el trabajo en Agrofloresta es algo complicado. Como nos damos cuenta, estamos en el deshidratador. Es un trabajo completamente arduo, con mucho calor. Aquí le damos un tratamiento al grano. Este grano, como nos damos cuenta, aquí tenemos un tipo de medidor del grano, de lo caliente el grano, porque aquí el grano lo tenemos que tener a 50 grados más o menos a temperatura ambiente, lo que alcanza aquí el deshidratador. Si en dado caso este grano llega a alcanzar más de 50 grados, por automático se encienden los extractores que tenemos en la parte de atrás. Aquí le damos vuelta cada hora, damos un movimiento a lo que es el grano para poder darle un secado uniforme a cada lote, para así no pierda, salgan todos los ácidos acéticos que hay dentro de la fermentación y pueda tener olores agradables para lo que es un buen chocolate. Muy bien, y después de este trabajo nosotros vemos aquí cacaos en diferentes tipos de colores. ¿A qué se deben estos colores? Por ejemplo, tiene su primer día aquí en esta sala de secado. Este tiene 2 días. Si nos damos cuenta, la humedad va disminuyendo y por consiguiente, la última bandeja es de casi 6 días, tiene aquí el grano, ¿sí? Si lo tocan ustedes, se dan cuenta que está el grano muy caliente, pero no rebasa de los 50 grados de temperatura aquí el grano. Ok, esto fue la parte de secado. Vamos a conocer otra área donde es importante en el manejo post cosecha ya de estos granos y nos vamos a mover para allá y continuar con la explicación. Ya para terminar nuestro programa y encontrarnos en la parte final también del proceso de producción, ¿qué es lo que tenemos aquí y por qué es tan importante? El almacenamiento es parte fundamental para poder controlar el desarrollo de hongos. Rubén, ¿nos puedes explicar cómo lo hace Agrofloresta? Pedro, la Agrofloresta lo que hace es que almacena en costales de nequén con un peso de cada costal de 65 kilos. Esto es importante porque esta etiqueta lleva los datos de trazabilidad desde que entra el producto, la materia prima aquí con nosotros, hasta lo que es el almacenamiento aquí en los costales. No se pierde la trazabilidad porque estos lotes se van para exportación y también tenemos clientes nacionales, que es muy importante porque de esa manera podemos identificar cualquier riesgo que puede haber o no puede haber en nuestro producto. Muy bien, de esta manera queremos agradecerles al doctor Pedro García Lamilla, a la empresa Agrofloresta, a sus propietarios y a Rubén también por habernos dado este recorrido y conocer. Y amigos, nos escuchamos y nos vemos en el próximo programa donde tendremos otros interesantes temas para aprender. Gracias.